Estaba hablando, no te escuchaba, ¿no? Está, voy. Presentación: cáncer de ovario. Definición del cáncer de ovario. El cáncer de ovario es originado en los tejidos del ovario, los cuales constituyen las glándulas reproductoras femeninas. La mayoría de los cánceres de ovario son epiteliales, es decir, que comienzan a un nivel superficial, pero luego pueden originarse hacia tumores malignos a nivel de las células germinativas o células estromales. La epidemiología del cáncer ocupa el tercer lugar en el orden de frecuencia dentro de los cánceres ginecológicos, después del cáncer de cuello y endometrio, siendo este el que causa mayor mortalidad, dado que el 75% de los casos se detectan en estadios avanzados. Alrededor del mundo, en el año 2008, se diagnosticaron aproximadamente 225.000 casos nuevos y 140.000 casos de mujeres que fallecieron debido a esta causa. La incidencia actual del cáncer de ovario en países desarrollados se estima de alrededor de 13 casos cada 100.000 mujeres por año. La edad media del diagnóstico del cáncer de ovario es de 63 años. Los factores de riesgo para el cáncer son la menarca temprana y o menopausia tardía, la edad, ya que a mayor edad aumenta el riesgo del cáncer. Es poco común en mujeres menores de 40 años y la mayoría del cáncer de ovario se origina después de la menopausia. La obesidad, mujeres nuligestas, la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, las terapias de reemplazo hormonal, sobre todo las que son utilizadas solo con estrógenos, los antecedentes familiares de cáncer de ovario, de cáncer de mamas o de cáncer colorectal, los factores genéticos, como mutaciones en los genes involucrados en la reparación del ADN, los factores ambientales, tales como la exposición a determinadas sustancias, como el consumo de cigarrillos y el consumo de alcohol. En cuanto a los factores protectores, tenemos la utilización de anticonceptivos durante 5 años o más, la multiparidad, la ligadura tubaria e histerectomía, la salpingectomía, la lactancia prolongada, la alimentación saludable y la administración de vitamina D. En cuanto a la etiología, no está establecido el mecanismo patogénico que explica el vínculo entre muchos de los factores de riesgo y el desarrollo de cáncer de ovario. Algunas de estas hipótesis son: pequeños traumas que se producen en la corteza ovárica efectuados por las repetidas ovulaciones podrían conducir a la producción de clones anormales y a la transformación maligna de células ováricas. Por otro lado, la exposición persistente a gonadotrofinas y concentraciones elevadas de estradiol, las cuales estimulan la proliferación celular. Por último, se pensó que podría existir una analogía entre el carcinoma de ovario y las lesiones que comenzarían en las trompas. De acuerdo a esta teoría, en realidad las lesiones en las trompas desencadenarían una secuencia de eventos hacia el desarrollo de cáncer de tipo epitelial seroso, endometrioide y de células claras. Cuando nos presentamos ante una sospecha clínica de tumoración ginecológica y más precisamente ovárica, debemos identificar el origen, pudiendo ser en principio infeccioso, funcional u orgánico tumoral. El origen infeccioso puede deberse a una complicación de la enfermedad inflamatoria pélvica. Cuando nos orientamos a una patología funcional, debemos destacar los quistes funcionales de ovario, pudiendo ser quistes foliculares del cuerpo lúteo o de la teca luteínicos. Por último, y en donde nos centraremos en esta clase, tenemos los de origen orgánico, pudiendo ser benigno, borderline o malignos. Los ovarios están compuestos por 3 tipos principales de células. Tenemos las células epiteliales, las germinales y las del estroma. Cada tipo celular puede desarrollar un tipo diferente de tumor. Los tumores epiteliales se originan de las células que recubren la superficie externa del óvulo, los de las células germinales de las células productoras de óvulos, y los tumores estromales se originan de las células del tejido estructural que sostiene el ovario y producen las hormonas femeninas estrógeno y progesterona.
Dentro de cada origen celular, a su vez, las podemos dividir en varios subtipos, como vemos en la diapositiva. Esto se hace a través de la identificación anatomopatológica y es central para determinar el diagnóstico, pronóstico y una posible terapéutica. La mayoría de los tumores ováricos son tumores de células epiteliales y aproximadamente el 85 a 95% de los cánceres de ovario corresponden a carcinomas epiteliales, 2% a germinales y 1% a estromales. Como vimos anteriormente, los tumores de las células epiteliales los podemos clasificar en benignos, borderline o malignos. Los tumores benignos epiteliales son los más frecuentes, no se propagan y generalmente no conducen a enfermedades graves. Luego tenemos los de tipo borderline, los cuales también se denominan tumores de bajo potencial maligno. Se diferencian de los cánceres ováricos típicos porque no crecen hacia el tejido de sostén del ovario, pero sí lo hacen fuera del ovario, por ejemplo la cavidad abdominal. Crecen lentamente y tienen menos probabilidad de causar muerte que la mayoría de los cánceres ováricos. Estos cánceres tienden a afectar a las mujeres más jóvenes en comparación con los cánceres de ovario típicos. Por último tenemos los tumores ováricos epiteliales malignos, los cuales corresponden a los tumores cancerosos denominados carcinomas, los cuales pasaremos a analizar. Como ya dijimos anteriormente, aproximadamente el 85 a 90% de los cánceres de ovario son carcinomas ováricos epiteliales. Estas células del tumor presentan varias características anatomopatológicas que se pueden utilizar para clasificar a los carcinomas ováricos epiteliales en diferentes subtipos. Tenemos 5 subtipos. El seroso es el más frecuente. Luego encontramos los mucinosos, los endometroides y los de célula clara. Si las células no lucen como cualquiera de estas 4 anteriores subtipos, el tumor se le llama indiferenciado. Estos últimos tienden a crecer y a propagarse más rápidamente que los otros tipos. Los carcinomas ováricos epiteliales son clasificados por los subtipos ya mencionados, pero también se les asigna un grado y una etapa. El grado clasifica el tumor de acuerdo a su similitud con el tejido normal en una escala de 1 al 3. Los de grado 1 se parecen al tejido normal y tienden a tener un mejor pronóstico. Por otro lado, los carcinomas ováricos epiteliales de grado 3 se parecen menos al tejido normal y generalmente tienen un peor pronóstico. Los tumores de grado 2 lucen y actúan entre los grados 1 y 3. Por otro lado, la etapa del tumor describe la extensión de la propagación del tumor desde donde se originó en el ovario. El cáncer epitelial de los ovarios suele propagarse primero al revestimiento y a los órganos de la pelvis y el abdomen. Esto puede producir una acumulación de líquido en la cavidad abdominal que denominamos ascitis. Para el diagnóstico debemos de tener en cuenta los factores epidemiológicos, sobre todo cobra relevancia la edad, porque como explicamos anteriormente, a mayor edad, mayor riesgo, y también saber que en la infancia y en la adolescencia predominan los tumores de tipo germinales, mientras que en la posmenopausia los epiteliales. El examen físico, con los síntomas y signos correspondientes, los métodos imagenológicos, que también van a aportar información muy útil, el diagnóstico anatomopatológico y análisis que incluyan los marcadores tumorales. Debemos de saber que generalmente el cáncer de ovario se detecta en etapas avanzadas, y en aquellos casos en que se detecten etapas más precoces son por razones accidentales. Generalmente se presenta con síntomas inespecíficos, como puede ser dolor pelviano, metrorragia disfuncional, dispaurenia, urgencia miccional y síntomas gastrointestinales inespecíficos. Y debemos de recordar que en mujeres en edad fértil, solo el 5% de las masas ováricas palpables corresponden a un cáncer de ovario. Es muy importante realizar un examen físico completo. Debemos evaluar mediante tacto pélvico, bimanual y rectal las características de esa masa pélvica. Para ello existe una mnemotecnia que es Cinetafor Surcomo Recen, la cual nos habla de la situación, los límites, el tamaño, la forma, la superficie, la consistencia, la movilidad, la renitencia y la sensibilidad. Debemos comprobar que esa masa pélvica sea intraabdominal, en este caso, y luego, a partir de la semiología y los síntomas acompañantes, pensar si es de origen ginecológico o no ginecológico. Y en el caso que sea ginecológico, debemos pensar si es de origen uterino, de la trompa o del ovario. En cuanto a los estudios imagenológicos, en primer lugar se destaca la ecografía transvaginal. Es el primer examen imagenológico para caracterizar una masa anexial, es decir, nos permite estudiar el contexto y la relación del tumor,
pero las desventajas que tiene es que no podemos precisar si es una masa cancerosa o benigna. Por otro lado está la resonancia magnética, que sobre todo se usa para una mejor planificación quirúrgica, al igual que la tomografía computada, ya que tiene una gran caracterización tisular. Es decir, es excelente para evaluar la relación del tumor con los órganos. Existen algunos estudios adicionales, entre ellos está la evaluación gastrointestinal, que más que nada es ante la sospecha de un cáncer que pueda ser de origen intestinal o gástrico, ya que el ovario es un sitio de metástasis frecuente de estos tumores. La mamografía bilateral, por el hecho de que los ovarios también pueden ser sitio de metástasis del cáncer de mama o la presencia de un síndrome de cáncer de mama ovario. Y por otro lado, tener en cuenta la biopsia, que es la única forma en la que puede determinarse con seguridad si es un crecimiento de tipo canceroso o no. En el caso de los marcadores tumorales, destacamos el K125, que en la mayoría de las mujeres con cáncer de ovario avanzado se encuentra elevado. Elevado es cuando hablamos un valor superior a 35 unidades internacionales por mililitro. Lo que tiene este marcador es que su sensibilidad es baja para los estadios 1 y aumenta un poco para los estadios 2, pero posee baja especificidad, es decir, puede encontrarse elevado en otras situaciones, como por ejemplo en patologías malignas, como puede ser cáncer de endometrio o de páncreas, en patologías benignas, como la endometriosis, la miomatosis o enfermedad pélvica inflamatoria, o también puede encontrarse elevado en situaciones fisiológicas, como la menstruación o el embarazo. Y por otro lado se destaca el HE4, que es de mayor sensibilidad y especificidad, ya que no asciende en procesos tumorales, benignos o infecciosos, ni tampoco en situaciones fisiológicas. Es positivo en estadios iniciales, como en estadios 1 y 2, y su nivel normal es de 90 a 150 picomol por litro. Como ya nombramos anteriormente, la anatomía patológica va a ser responsable del diagnóstico y con ello el pronóstico, tratamiento y seguimiento. Recordamos la clasificación que nos puede brindar dicho resultado. En primer lugar, nos muestra el origen de dicho tumor, pudiendo ser de células germinales, estromales o epiteliales. Luego nos especifica la característica de dicho tumor, clasificándolo en benigno, borderline o maligno. Por otro lado, si es el caso más frecuente de tumor epitelial, nos identifica el subtipo, pudiendo ser seroso, mucinoso, endometroide, de células claras o indiferenciado. La importancia de la estadificación radica en varias cosas. Por un lado, es el proceso que nos permite describir cuánto se propagó el cáncer. Y es importante porque el cáncer de ovario en sus diferentes etapas nos va a ofrecer diferentes pronósticos y diferentes tratamientos. Debemos de saber que el cáncer epitelial de los ovarios suele propagarse primero a lo que es el revestimiento de los órganos de la pelvis y el abdomen, y esto puede producir una acumulación de líquido en la cavidad abdominal, y a su vez, a medida que avanza la enfermedad, se puede propagar a pulmones y al hígado e incluso a otros lugares. Con más frecuencia, el cáncer de ovario y también el de la trompa de falopio se clasifica usando el sistema FIGO. Este sistema se basa en los resultados de la cirugía para determinar la extensión de ese tumor, que eso se describe por la letra T. Luego, la ausencia o presencia de metástasis a los ganglios o nódulos linfáticos cercanos, que se identifica con la letra N. Y la ausencia o presencia de metástasis a distancias, que lo describe la letra M. Entonces, esta información se va a combinar con un proceso que se denomina agrupación de etapas, que es para determinar justamente la etapa, y se expresan números romanos, que va de la etapa 1 a la etapa 4, siendo la etapa 1 la menos avanzada y la 4 la más avanzada. Pasaremos a describir algunas generalidades de estas 4 etapas. Y primero debemos aclarar, como se ve en la imagen, que estas 4 etapas a su vez se subdividen en otras. La etapa número 1 se caracteriza porque el cáncer está creciendo solamente dentro del ovario o los ovarios, pero no se ha propagado a órganos ni tejidos en el abdomen o la pelvis, ni a ganglios linfáticos o lugares distantes. La etapa número 2 se caracteriza porque el cáncer se encuentra en uno o ambos ovarios y se ha propagado a otros órganos en la pelvis, como puede ser el útero, las trompas, la vejiga o el colon, pero no se ha propagado a ganglios linfáticos ni a sitios distantes. La etapa número 3 es cuando el cáncer está en uno o ambos ovarios, pero además se observa una o ambas de las siguientes características. Se propagó más allá de la pelvis hasta la membrana que recubre el abdomen, o el cáncer se propagó a ganglios linfáticos retroperitoneales. La etapa número 4 es la etapa más avanzada del cáncer de ovario, donde se propagó al interior del vaso, el hígado, pulmones u otros órganos que están fuera de la cavidad peritoneal.
Algunas consideraciones importantes. Para todos los tipos de cáncer de ovario, la supervivencia relativa a 5 años es del 45%. Si se encuentra el cáncer y es tratado, o sea, antes de que se haya propagado fuera del ovario en las etapas 1A y 1B, la tasa relativa de supervivencia a 5 años aumenta al 92%. Sin embargo, solo el 15% de todos los casos del cáncer de ovario se detectan en etapas tempranas. Tratamiento. Después de realizar el diagnóstico, se recomendará una o más opciones de tratamiento. A menudo se emplean 2 o más tipos de tratamiento diferentes. La selección dependerá en gran medida del tipo del cáncer y de la etapa de la enfermedad. Existen factores que pueden influir en el tratamiento, tales como son el estado general de la salud de la paciente y si planea tener hijos. Los tratamientos principales para el cáncer de ovario son la cirugía primaria, que define el diagnóstico, la estadificación y la citorreducción, la cirugía conservadora, que es utilizada en mujeres jóvenes menores de 40 años, la cual tiene como objetivo mantener la capacidad reproductora y se realiza bajo determinadas condiciones, con consentimiento informado previo, con una previa evaluación endometrial, y cuando hay un compromiso ovárico unilateral en tumores que están bien diferenciados. También tenemos la quimioterapia para los estadios 1 y 2, la terapia hormonal que actúa bloqueando ciertas hormonas, la terapia dirigida que tiene como finalidad atacar células cancerígenas sin afectación de las células sanas, la terapia de consolidación o de mantenimiento, la cual es utilizada cuando el cáncer se reduce o desaparece, cuyo objetivo es eliminar alguna célula cancerígena que haya quedado. Y también, por último, la radioterapia, que es la que utiliza rayos X de alta energía para destruir células cancerígenas. Para el seguimiento del cáncer de ovario, debemos incluir un examen físico general que sea minucioso, así como también pruebas sanguíneas para marcadores tumorales que ayuden a reconocer la recurrencia del tumor. Un control cada 3 meses durante los 2 primeros años posteriores al tratamiento inicial. Luego, cada 6 meses hasta los 5 años post-tratamiento. Los estudios por imágenes de mayor complejidad se van a solicitar de forma anual ante la sospecha de la recurrencia del cáncer. Se realizará exámenes mamarios cada 6 meses con mamografía anual. A continuación se encuentra la bibliografía recomendada. Muchas gracias. Bueno, muy lindo, la verdad, bien organizado, bastante claro. Ole, no saques la presentación porque igual hay algunas cosas que vamos a volver a hablar como para dejar algunas cosas bien en claro. ¿Ah? Capaz que sin la parte del audio así como para poder irlas discutiendo. Primero que nada, me gustó mucho cuando empezaron con la introducción, cuando hablaron de la prevalencia, de la epidemiología del cáncer de ovario. Está perfecto, ¿está? Es el tercero dentro de los ginecológicos. En ginecología también siempre consideramos la mama como dentro de los ginecomamarios y por eso adopta el lugar del cuarto, ¿está? Es el primero en mortalidad, eso seguro. ¿Por qué? Por eso que acaban de decir ustedes. Lo diagnosticamos en estadios muy avanzados. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque es un cáncer que no da síntomas en las etapas iniciales y nosotros no tenemos métodos de screening que hayan demostrado que mejoremos lo que es la detección y el tratamiento del cáncer de ovario, ¿está? Sepan que es el único cáncer que en los últimos 50 años no hemos cambiado el pronóstico, ¿tá? O sea, verdaderamente es un cáncer de muy difícil manejo, ¿tá? Después, cuando estaban hablando de los factores de riesgo, siempre los factores de riesgo los vamos a ir pensando según las teorías que les hablaste más adelante. Hasta hace unos años, no quiero sacarle el cálculo de cuando yo era estudiante, pero cuando yo era estudiante, una de las cosas que se planteaba era que el cáncer de ovario era por la teoría de la ovulación incesante. Como que esas situaciones de traumatismo y arreglo, generaban en algún momento una mutación en el ADN y que por eso venía el cáncer epitelial. En realidad, cuando yo era estudiante ya esto existía, toda esta investigación, pero a nosotros no nos la enseñaban, y era de que se había empezado a ver por marcadores de inmunohistoquímica
que el origen del cáncer de ovario epitelial compartía muchas similitudes con lo que es los tumores de trompa. ¿Tá? Entonces empezó toda una teoría basada en los STICs, en los cuales se plantea que en realidad sería como una descamación de las células de la trompa que cae sobre el ovario y que ahí se desarrolla el cáncer epitelial. ¿Tá? Por eso, ustedes van a ver que los factores de riesgo son todos aquellos que me aumenten el riesgo de ovulación, como puede ser la menarca temprana, menopausia tardía, que la mujer no tenga hijos, que no utilice anticonceptivos que inhiban la ovulación, dentro de lo que es los factores de riesgo. Pero además no se olviden de que el cáncer de ovario tiene un componente hereditario muy importante. ¿Tá? Se dice que hasta 10% están asociados a síndromes heredofamiliares, ¿tá? Como el síndrome de Lynch, las mutaciones tipo BRCA. ¿Tá? Pero nosotros sabemos que en hasta un cuarto de los cánceres de ovario hay un antecedente familiar de cáncer de ovario. Entonces, ojo con esas pacientes y siempre cuando uno está haciendo la historia familiar, los antecedentes familiares, y hay un antecedente de un cáncer de ovario, ojo con esas pacientes. ¿Tá? Cuando hablaron de los factores protectores, ¿tá? Van a ver lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Limitar las ovulaciones y limitar la presencia de la trompa que estamos planteando que puede ser el origen. Entonces, ahí cuando ustedes hablan de ligadura tubaria e histerectomía, me parece que va unido con lo que es salpingectomía, que es la extracción de la trompa, y sobre todo de la porción distal de la trompa, que es la fimbre, que es donde se plantea que está el origen. ¿Tá? Los anticonceptivos, la multiparidad y la lactancia, por lo mismo que hablábamos hoy. La lactancia prolongada, ¿qué te hace? Que no haya ovulación, entonces menos instancias de traumatismos. Lo último que pusieron, alimentación saludable y vitamina D, no tengo idea de dónde lo sacaron. ¿Que hay teorías de que la alimentación saludable podría mejorar la incidencia de cáncer de ovario? Sí. No se ha demostrado nunca una incidencia en números fiscales, como decir, che, mejoramos la dieta, disminuye el riesgo de cáncer de ovario. Tá. Ahora, lo de la vitamina D, primera vez que lo escucho. No sé dónde lo sacaron. ¿Tá? Pero no lo tenemos como considerado como que la dosificación o el aporte de vitamina D en las pacientes disminuzca el riesgo de cáncer de ovario. No sé si una aclaración, Clara. Eso sí. Estaba en uno de los artículos, lo mencionaba. Y decía que tenía, en algún momento ponía como que era estadísticamente significativa la asociación con la vitamina D. No me acuerdo si significativa, pero lo daba como uno de un factor protector. En uno de no me acuerdo en cuál de los dos, pero en uno decía. No sé, yo me lo estoy enterando, por eso les digo, no se queden con ese concepto como que la vitamina D es protectora, porque dudas. ¿Tá? Bárbaro. Bien. Después, ¿sí? Esto era lo que estábamos hablando recién, de las hipótesis, perfecto. Perfecto, la etiología de los tumores de ovario, siempre como hacer el razonamiento, que la parte que hicieron con Pato, de razonar una tumoración, ver en la edad en la que esté en la paciente, para ver qué situaciones me puedo encontrar. Recuerden que las pacientes en la posmenopausia, las funcionales no van a estar, nos podemos encontrar con tumoraciones orgánicas o infecciosas, y recordar siempre que nosotros tenemos que plantearnos frente a un tumor de ovario, esto es benigno, maligno o borderline, y que hay algunas herramientas que me permiten, previo a la anatomía patológica, orientarme en cuanto a la etiología, ¿tá? Que ahora vamos a hablar un poco más de eso. ¿Sí? Esto es lo clásico, es la anatomía del ovario y los orígenes de los tumores, eso está perfecto. Seguimos. Lo mismo. Esto está perfecto. También. Ojo, para subir. Una cosa, corrección. Están haciendo un trabajo para la facultad, presentando una clase. El cáncer epitelial de los ovarios suele propagarse primero el revestimiento de los órganos de la pelvis y el abdomen, y entre paréntesis barriga. No. Sí. Los ojos. Y se lo borran. Por lo demás venían precioso y divino, pero barriga no, eso no puede estar. Sí. Bien. Y acá venimos a la parte de diagnóstico. Esto era lo que yo quería hablar un poco con ustedes, que me pareció que ahí faltó alguna cosita. Tenías una diapositiva en la cual hablabas de estudios de imagen, ¿puede ser? Acá, perfecto. La eco transvaginal es, yo les diría que el caballito de batalla que tenemos. Y acá lo pasaron como muy, es un estudio más, no, es el estudio. La eco de transvaginal a mí me permite caracterizar muy bien esa tumoración y tener un alto índice de sospecha cuando es maligno. ¿Y
qué cosas puedo encontrar que a mí me orienten a que es maligno. Que sea bilateral, que tenga una cápsula gruesa, que tenga increscencias, excrescencias, tabiques de más de 3 milímetros, si se acompaña de ascitis. Todos esos son elementos que a mí me orientan a esto es un tumor maligno. ¿tá? Y que además cuando le sumo el Doppler y me dice, esto tiene una vascularización central con un flujo con baja resistencia, más riesgo. ¿tá? Tanto es así, tanto me permite hacer la ecografía, que existen grupos internacionales que desarrollaron scores basados en medidas, ¿tá? En el tamaño de la tumoración, en el componente sólido, en si es polilobulada, en si presenta ascitis, si tiene tabiques gruesos, y basado en ese score, vos entrás, hay uno que es el Biota Group, que te permite usar un modelo que es el Landex, que lo usamos nosotros, que vos entrás de forma gratuita a la página, ingresás todos los datos, y te da el riesgo, el porcentaje de que esto sea una tumoración benigna, maligna y dentro de las malignas el estadio. ¿tá? Pero la ecografía para nosotros es sumamente importante y nos guía un montón, porque nos habla del riesgo que nosotros tenemos de que esa tumoración con las características que tenga sea o no una tumoración benigna o maligna. ¿tá? Pero es como primera línea y la vedette de esto, en el estudio. Después viene la resonancia y la tomografía. ¿tá? La resonancia, ¿para qué me ayuda mucho? Grandes tumoraciones que yo no llego a medir con la ecografía, por ejemplo, una tumoración de más de 10 centímetros. Yo ya sé que el transducer por vía vaginal no me mide más de 10 centímetros. Entonces, esa se me escapa. La resonancia ahí me ayuda un montón para poder ver las relaciones de esa tumoración y verla en su totalidad. ¿tá? Y generalmente, para la planificación quirúrgica, hasta a veces lo preferimos más que la tomografía. ¿tá? Bien, seguí bajando. Acá, los estudios adicionales. Esto no es siempre. Esto es cuando uno sospecha otro origen de la tumoración o sospecha un síndrome heredado familiar. Si uno haciendo la historia se encuentra con que tiene 25.000 antecedentes para atrás de cánceres, mama, ovario, colorectal, páncreas, bueno, está, sí, acá tenemos otra historia. Entonces de repente amerita estudiarla de otra manera. ¿tá? Pero no siempre a toda paciente que tenga una tumoración de ovario yo le voy a hacer todo esto, porque no lo hacemos. ¿tá? Porque es muy poco frecuente que uno se encuentre con esto. Y después, ahí me pusieron la laparoscopía. ¿tá? La laparoscopía, como estudio, ojo ese concepto. Yo lo que puedo tener es una tumoración que yo tengo una sospecha de malignidad. ¿tá? Entonces, ¿yo cómo voy a tener el diagnóstico de certeza? Por la anatomía patológica. Yo tengo una ecografía que de repente me dice, bueno, esta puede llegar a ser maligna, no estoy del todo convencido, tal vez. ¿tá? Porque si estoy del todo convencida, lo que tengo que hacer enseguida es trasladarla a un centro oncológico. Eso seguro. La supervivencia de esa mujer se va a jugar si se trata de un centro oncológico o no. ¿tá? Pero de repente les puede pasar que la laparoscopía sea en un caso de duda. Estoy viendo una tumoración que no me queda del todo claro qué es esto. Voy a hacer una laparoscopía y la voy a mirar para ver qué es lo que estoy viendo. En ese sentido, pero son muy pocos los casos. Porque, ¿qué les digo? Generalmente la ecografía caracteriza tan bien la tumoración que son muy raros los casos en los cuales yo tengo que hacer una laparoscopía para orientarme al riesgo de benignidad o malignidad. ¿tá? Bien. Después, seguí bajando un poquito más. Acá, marcadores tumorales. Nada, cosas varias generales. Se le dice CA 125. ¿tá? Yo sé que uno lo lee y dice K 125, pero le decimos CA. Después, hay puntos de corte que dependen de la edad. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que vos me dijiste ahí que lo pueden alterar son, por ejemplo, situaciones que son fisiológicas en la edad reproductiva, ¿no? Como la menstruación, el embarazo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos un valor de corte en la paciente premenopáusica y un valor de corte en la posmenopáusica. Ese valor de corte que pusieron es el de la posmenopáusica. ¿tá? En la premenopáusica es mayor a 65. Después, estoy de acuerdo con ustedes, es sumamente inespecífico, pero nos orienta, ¿tá? y se puede utilizar. ¿Para qué me sirve sobre todo? No me sirve tanto para orientarme en si esto es un cáncer o para hacer diagnóstico. Sí me sirve para el seguimiento. Si yo tengo una paciente que sospecho que tiene un cáncer de ovario, le pido un CA 125 y yo ya tengo un valor base. ¿tá? Entonces, cuando yo la trate, si la opero, voy a mirar si ese valor se redujo. ¿tá? Y en el seguimiento, en los controles, voy a ir mirando cómo viene ese valor. Si ese valor me vuelve a aumentar, ojo con la recidiva. Porque probablemente esté en la vuelta. Para eso me sirve sobre todo los marcadores tumorales. El antígeno epidemiario 4, que fue el que nombraron, está perfecto, es mucho más específico, es verdad, no está disponible en todos los centros. Lo que tiene
es que sí se puede alterar en dos situaciones. Creo que eran los tumores de pulmón, que también daban el cáncer pulmonar, que lo puede alterar, y las insuficiencias renales. Entonces, ojo, porque son pacientes de mayor edad, y si tenemos una insuficiencia renal también puede estar alterado. ¿Tá? En los tumores de sospechas germinales, es verdad que les pedimos la beta-HCG cuantitativa, la alfa-fetoproteína y la lactato deshidrogenasa. A fines prácticos, ¿cuándo lo van a pedir? En las menores de 40 años, porque sabemos que es mucho más frecuente que puedan estar estos tumores. ¿Tá? Entonces, cuando solicitamos la batería de marcadores tumorales, lo podemos pedir. Después, hay otros marcadores que también pedimos, que es el CA19-9 y el CEA, que los pedimos más que nada pensando en los mucinosos, en otros tipos de tumores, pero generalmente cuando uno solicita la batería como de marcadores tumorales, los incluye, y que si nos fueran a dar elevados podríamos pensar en otro tipo, más que el seroso, que es el clásico, y el más frecuente. ¿Tá? Nos puede orientar un poco por ese lado. Bien, entonces seguí bajando. Está perfecto. Bien, acá, bien. Entonces vamos a quedarnos acá un segundo. Si yo les digo que lo más importante en la sobrevida de una paciente es que se opere en un centro oncológico, lo que les estoy diciendo es que la primera cirugía es la que va a determinar la sobrevida de esta mujer. ¿Tá? Entonces, primero que nada, si tenemos una paciente sospechosa, la derivo. ¿Tá? Yo sospecho que esto es un cáncer de ovario, la derivo a un centro oncológico. Eso en Uruguay, ¿qué quiere decir? Si ustedes están en, no sé, Fray Bentos, y en Fray Bentos ven un cáncer de ovario una vez cada 4 años, no es el lugar para que se trate la mujer. ¿Tá? Porque el equipo no tiene experiencia, no está entrenado en hacer esta cirugía y no está entrenado en el seguimiento de esta mujer. Entonces hay que derivarlo. Por eso a nosotros en el Pereira nos llegan muchísimos cánceres de ovario del interior, porque por frecuencia, como no hay tantos, tratamos de centrarlos en un solo lugar para darles el mejor tratamiento. ¿Por qué? Porque están los cirujanos más especializados, los que operan más cánceres de ovario y los que ven más seguidos pacientes así. ¿Tá? Y con todo eso nosotros le mejoramos la sobrevida a la mujer. Ahora, acá entra el concepto de que ustedes cuando lo estaban en un momento por abajo, me hablaste de citorreducción. Acá, perfecto. ¿Tá? Y este concepto es importante que ustedes como que les quede claro en el cáncer de ovario. El objetivo del tratamiento quirúrgico del cáncer de ovario es la citorreducción óptima, que es no dejar nada de tumor. ¿Tá? Es todo lo que yo veo de tumor, resecarlo. Muy fácil cuando estamos hablando de un estadio 1 confinado a un ovario que no rompió la cápsula, que lo que tengo que hacer es la anexectomía y ya está, saqué todo el tumor. Ahora, cuando nosotros hablamos de un cáncer de ovario que se diseminó, que está con implantes peritoneales, en toda la cavidad peritoneal, es otra cirugía y es otra dificultad. ¿Tá? Entonces, no todos los tumores de ovario son resecables. Cuando uno entra y mira, dice, esto está totalmente diseminado por la cavidad peritoneal, o de repente tengo siembra en lo que es la raíz mesentérica y yo no puedo sacar esto, la raíz mesentérica no la puedo sacar. ¿Tá? Entonces, con ese fin aparece la laparoscopía a veces, que lo que me permite es hacer una mirada de toda la cavidad abdominal y de alguna forma hacer un score que me diga, esta paciente es plausible de una resección óptima o esta no. Y cuando no es factible hacerle la resección óptima, me permite sacar una muestra de ese tumor y decir, este es un tumor seroso tal, sensible a tal fármaco. Entonces yo le puedo hacer tratamiento con quimioterapia, valorar la respuesta, de repente esto se me reduce, y si es posible hacer un tratamiento quirúrgico en una segunda instancia. ¿Tá? Y ahí sí lograr la citorreducción óptima. ¿Tá? Por eso es tan importante que se vea en un centro especializado, porque el que hace esa mirada para ver si es posible una resección o no, tiene que ser un tipo entrenado. Porque de repente, alguien que nunca vio un cáncer de ovario entra y dice, esto es inoperable, pero uno que opera 1 o 2 por semana, lo mira y dice, no, esto se puede operar. ¿Tá? Entonces le estamos cambiando la sobrevida a la paciente. ¿Bien? Perfecto. Después seguimos bien. Llévame a seguimiento, que había otra cosa que les quería decir. No, la estadificación está perfecta, eso está bien. Acá, seguimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Les faltó la parte de los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales a mí me ayudan a orientarme, de decir, bueno, esta paciente me está elevando los marcadores tumorales. ¿Por qué? Debo tener una residuo. Entonces, en esta paciente voy a buscar con un estudio de imagen. ¿Tá? Por lo demás, me encantó, estuvo impecable.
Pero eran esas cosas que les quería como comentar un poco, que la parte del tratamiento que estaba como medio entreverada, medio floja, y nada, el resto bien. ¿Al resto cómo le quedó? ¿Entendieron? Sí, bárbaro. Bien. Ideal sería poder hacer algún análisis de alguna historia con esto. Yo me voy a fijar si tenemos alguna internada para poder ponerles cómo es la historia clínica, que a veces tiene algún elemento que nos puede orientar. O sea, el cáncer de ovario, cuando ya es sintomático, la mujer viene distensión abdominal, dolor, asitis. O sea, uno verdaderamente cuando la vea en el examen físico dice, esto es un cáncer de ovario, no quedan dudas. La idea sería tratar de llegar antes, entonces que no sea esa cosa tan obvia físicamente. Entonces, las historias clínicas de lo que es un cáncer de ovario pueden ser muy variadas. A veces es una paciente que, nada, fue a un control, se hizo una ecografía y apareció la imagen, ¿tá? Pero sobre todo quiero que vean cómo es el score del IOTA, que nosotros usamos bastante, y hacer el razonamiento de cómo las vamos a estudiar, ¿tá? De cuáles son los pasos diagnósticos antes de tomar una decisión en cuanto al tratamiento. Porque la decisión y el tratamiento que se va a hacer, ustedes tienen que saber a grandes líneas. Tratamiento quirúrgico siempre que se pueda, la citorreducción es como mi objetivo. Si lo puedo hacer porque es posible una resección quirúrgica, bárbaro. Si no, tenemos quimioterapia para apoyarnos, ¿tá? Y que hay veces que la resección no es posible y estamos ya hablando de tratamientos más paliativos, ¿tá? ¿Preguntas? No hubo preguntas. Next. ¿Ah? Muy bien, bueno, chiquilines, yo me voy a fijar si en la sala de ginecología, creo que en la nuestra no hay ninguna, porque no me acuerdo que hayan contado ninguno estos días, pero capaz que en la de la otra clínica hay algún cáncer de ovario como para poder buscar una historia y poder analizarla, ¿tá? Y si la tengo ya se la subo después al Classroom, así la podemos ir viendo, y nada. ¿Qué nos está quedando de tema para redondear lo que es el curso? Porque sé que ya dieron IP, dieron tumoraciones de ovario, ahora dimos cáncer de ovario. ¿Qué nos está quedando? El otro día Patricia hizo una lista y teníamos que dar infecciones genitales bajas, ITS, Mama también. mama, que lo vamos a ver el lunes, anticoncepción también, aunque hay unos videos en YouTube, de YouTube en Eva. Sí, lo de mama tenemos que hablar porque siempre nosotros todos los años se hacía una clase única que la daba el equipo de la unidad de ginecología oncológica acá del hospital. Y generalmente la daba Andrés Conde. Hay que hablar cómo vamos a hacer porque eso nos está quedando como colgado porque como no están viniendo, no se hace eso, se hacía siempre presencial. Déjenme hablar con Pato a ver, porque mama sí, eso vamos a ver cómo hacemos. ¿Ah? Igual yo ahora después les voy a subir un artículo que es de la clínica quirúrgica FB, no me acuerdo cuál, una de las de clínicas, no me acuerdo cuál de ellas, que tiene muy bien la parte de cáncer de mama. ¿Tá? No habla de patología benigna de mama, que eso es otro, como otro capítulo grande, pero habla de cáncer de mama y está muy claro, bien cortito, y para ustedes me parece que está perfecto. ¿Tá? Así lo pueden ir leyendo, eso me parece que les va a servir pila. Y después sí, infecciones genitales bajas, anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual me parece que son cosas que tenemos que cubrir. ¿Quedaron con Pato que le iban a estar preparando ustedes? Y les dábamos como una mano. No, ella dijo que iba a ver cómo iba a ser con esos temas, porque también quería averiguar si se iba a dar síndrome de ovario poliquístico y embarazo múltiple e IVE. Entonces, iba a averiguar eso. Nunca estuvieron como comprendidos dentro de lo que es el temario. Embarazo múltiple por lo menos, pero no lo teníamos. Pero ya hablo con Pato y vemos. Y les aviso. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien, que anden bien. Chao. Chao.